¿Cómo invertir en private equity? ¿Qué es esto del capital privado? Bien, vamos a explicar en qué consiste esta modalidad de inversión con nuestro invitado en este podcast, Finectol, vuestro podcast de confianza semanal de inversión y finanzas. Y ya digo, hemos traído a un experto en ello, que es en este caso Ramiro Iglesias, que es CEO y cofundador de Crescenta. Ramiro, ¿qué tal estás? Estoy muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Pues nada, bueno, ya sabes, antes de nada, lo que siempre comentamos aquí en nuestras entrevistas, que nada de lo que hablemos por aquí es una recomendación de inversión, que la inversión contiene riesgos y rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Y antes de nada, también me gustaría, eso sí, saber un poco más sobre quién tengo al otro lado. Entonces, ¿quién es Ramiro Iglesias? Preséntate para quien no te conozca en un momentito. Muy bien, pues ahora soy CEO y cofundador de Crescenta, pero antes de decidirme a lanzar Crescenta, pues tengo 15 años de experiencia en el mundo de la inversión. Empecé mi carrera profesional trabajando en banca de inversión en Nueva York, donde residí 10 años y trabajando principalmente en Wall Street, haciendo derivados estructurados y cosas así. Luego di el salto, ahí gestioné una cartera de 10.000 millones al día. Luego decidí estudiar un MBA en Columbia, que acabé con summa cum laude no sé qué, y con una especialización en inversión en valor, inversión value. Y vine a España hace 5 años, donde di el salto al mundo del capital privado, al mundo de los mercados privados y concretamente pues monté una boutique de inversión que tuvimos bastante éxito invirtiendo en compañías privadas americanas y luego fui CEO de una de las divisiones de inversión de Antai, que es una gestora en Barcelona que gestiona más de 1.000 millones de activo. Y bueno, pues hace año y pico empecé con el proyecto de Crescenta, que se convirtió en una realidad en Q4 de 2023, o sea, hace un año exactamente. Y bueno, pues estamos muy contentos con lo conseguido a día de hoy. Genial. Bueno, antes de nada, para la gente que nos esté escuchando y que no sepa un poco de qué estamos hablando cuando hablamos de capital privado, ¿qué es esto exactamente? Porque estamos acostumbrados al típico fondo de inversión tradicional que invierte pues, en empresas que están en bolsa. Esto es otra cosa, ¿no? ¿En qué consiste? Es diferente. Un fondo de inversión líquido, un fondo de inversión tal y como se conoce, invierte efectivamente en compañías que cotizan en bolsa. Un fondo de private equity invierte en compañías que no cotizan en bolsa, invierte en compañías privadas. Más del 95% de las compañías a nivel global son compañías privadas y pues hay todo tipo de compañías de diferentes tamaños que ofrecen productos y servicios que utilizamos cotidianamente y si tú quieres invertir en estas compañías, pues no puedes acceder a ellas y no puedes disfrutar de su crecimiento y de la rentabilidad que te puedan dar si invirtiendo en bolsa. Entonces, los mercados privados engloban un universo infinitamente más amplio de oportunidades de inversión y los fondos de private equity lo que te hacen es dar acceso a poder disfrutar de crear una cartera diversificada teniendo exposición a estas grandes compañías que muchas de ellas pues son realmente las que están liderando el cambio y los que serán los grandes líderes del futuro. Esto, lo de invertir en empresas privadas, se puede hacer. Yo puedo ir por mi cuenta y decir a una de estas empresas, oye, mira, que quiero poner dinero, o tiene que ser a través de un fondo. ¿Cómo se hace? O sea, tú puedes ir por tu cuenta y vas a una SL, a una pyme pequeña que conoces y conoces a su propietario y si te interesa invertir porque consideras que tiene potenciales de inversión, pues por supuesto que puedes invertir en ella, ¿no? Pero la mejor forma de invertir en compañías privadas es haciéndolo a través de fondos, igual que la mejor forma de invertir en compañías públicas es haciéndolo a través de fondos. Estos fondos pues están gestionados por profesionales del sector financiero que se dedican, su trabajo consiste en analizar compañías para identificar aquellas que consideran que aportándoles financiación pues van a ofrecer una rentabilidad a los inversores del fondo a un horizonte temporal determinado, ¿no? Tú inviertes en una compañía, en un fondo de compañías públicas o, por ejemplo, en un índice y pues ese índice engloba
muchas compañías que cotizan y que, bueno, pues conoces esas compañías, las puedes analizar y puedes ir viendo cómo evoluciona esa inversión a medida que pasa el tiempo en función de unos factores tanto internos y externos que afectan a la revalorización o la depreciación de esa compañía en la que has invertido. Pues en el capital privado es un poco lo mismo. Tú inviertes en un fondo de private equity, ese fondo de private equity hace unas adquisiciones, que son unas compañías privadas que invierten en ellas y toma una posición de control y de gestión en estas compañías. Y bueno, pues el fondo de private equity te va informando durante el periodo en el que estás invertido de pues cuál es la evolución, dónde se está destinando el dinero que tú has aportado y cuál es un poco el plan estratégico que se quiere acometer para que disfrutes de una buena rentabilidad. Comentabas esta buena rentabilidad. ¿Qué nivel de rentabilidad se suele esperar en una inversión de private equity? Bueno, supongo que hay respuestas, tampoco podemos predecirlo muy bien, pero más o menos ¿cuál ha sido un poco el histórico? El mundo del private equity es menos amplio que el mundo de los líquidos. En el mundo de los fondos, tal y como se conocen así de manera más general, pues hay una barbaridad de fondos y es un universo súper amplio. En el private equity no es ni mucho menos así. Es más concentrado y son muy pocos los gestores que ofrecen este tipo de estrategia y que se dedican a ello. Y la rentabilidad que han dado consistentemente es una metodología de inversión que lleva ya más de 30 años en el mercado y pues es tendiente a cerca de 20%. O sea, nosotros siempre decimos que los fondos de private equity buenos a los que nosotros damos acceso o los que nosotros invertimos, pues son fondos que consistentemente dan rentabilidades de en torno a el 20% y que, bueno, pues en cualquiera de los casos es siempre superior al 15%. Insisto, esto es basándonos en la rentabilidad que han dado a sus inversores a lo largo de 3 décadas de historia. Uh-huh. Muchos de nuestros oyentes seguramente cuando mencionas el dato de rentabilidad pues quizás ya se le encienda la luz de alarma, como uy, sí, 15-20%. Es que es sorprendente. ¿Hay riesgos aquí asociados? El riesgo, tal y como se define, mucha gente entiende como riesgo la posibilidad de pérdida de dinero. Sí, los fondos a los que nosotros damos acceso, o sea, estamos hablando del private equity en general, te voy a hablar un poco en particular de Crescenta, ¿no? Pero cuando tú haces una selección de buenos fondos de private equity, la probabilidad desde un punto de vista de riesgo de pérdida de dinero es tendiente a cero. Ninguno de los fondos a los que nosotros damos acceso ha perdido dinero nunca en su historia. En términos de rentabilidad anual, nunca ha perdido dinero. Nunca, incluso me atrevo a decir que en la inmensa mayoría de los casos, nunca han dado rentabilidades inferiores a doble dígito anual, ¿vale? Inferiores al 10% anual. Pero sí que existe un riesgo, que es un riesgo intrínseco a esta estrategia de inversión, que es el riesgo de liquidez. Cuando tú inviertes en un fondo en la bolsa, tú puedes hacer una adquisición de una compañía o de un fondo en cualquier momento del día y si decides que te has equivocado o que quieres salirte, pues puedes tomar la decisión de vender esa posición. Cuando tú inviertes en un fondo de private equity, tiene un carácter largoplacista. Lo que haces es inviertes en un horizonte temporal en el que vas a ir desembolsando dinero de manera gradual durante unos años y luego durante los siguientes años empezarás a recibir ese dinero el dinero que habías aportado y la rentabilidad que se ha generado con ese dinero. Entonces, el riesgo real es si necesitas el dinero con mucha urgencia, pues puedes tener un problema. Entonces, lo ideal es invertir una cantidad de dinero con la que quieres obtener una rentabilidad muy alta, muy superior a la que puedas obtener con cualquier otro activo, pero que sea una cantidad de dinero que no vas a necesitar a corto plazo. Claro, has comentado el tema de la liquidez. Claro, esta es una de las principales diferencias también respecto a un fondo que puedes comprar y vender en un momento determinado. Están muy configurados, ¿no? Para invertir a largo plazo. O sea, no se puede sacar o sea, si yo quiero el dinero que me has comentado, si yo quiero, oye, mira, que no me viene bien y saco el dinero, no es tan posible como un fondo tradicional, ¿no? O sea, es posible y siempre hay vías para lo que se llama generar liquidez en lo que se considera un mercado secundario. Y es que, oye, yo estoy en una situación de estrés financiero y me quiero salir y demás. Por supuesto que es posible. Sin embargo, esta estrategia de inversión no está considerada para esto. Un fondo, como tú bien has dicho antes, un fondo de private equity tiene como una forma muy específica de funcionar, ¿no? Entonces, te voy a explicar un poco cómo funciona.
cuando tú inviertes en un fondo de private equity, por ejemplo, comprometes 10.000 euros de inversión. Entonces, identificas que, imagínate, pues en Crescenta hay un fondo que te interesa mucho, que te hemos convencido de que la rentabilidad que da es fantástica, las compañías en las que inviertes son fantásticas y que es algo que te interesa incorporar en tu cartera. Pues si decides comprometer 10.000 euros, tú no desembolsas 10.000 euros de golpe. Lo que haces es firmas un compromiso de inversión y se te piden esos 10.000 euros durante un periodo de 4 a 5 años, ¿vale? Digamos que si son 5 años, te pido 2.000 euros cada año durante 5 años. Yo te voy pidiendo ese dinero de manera gradual porque el fondo en el que hemos invertido, a medida que va identificando oportunidades de inversión, te va pidiendo tu capital para hacer la adquisición de las compañías que quiere comprar, ¿vale? Entonces, por ejemplo, un fondo que nosotros tenemos, EQT. Pues EQT te pide, tú comprometes 10.000 euros y EQT te pide de los 10.000 euros 2.000 porque compra El Idealista, por ejemplo, que es una de las compañías que tiene en cartera. O compra Securitas Direct. O compra Parques Reunidos. Y a medida que va haciendo nuevas adquisiciones, te va pidiendo el dinero. A partir del año 5, históricamente, estos fondos empiezan a vender las compañías que habían comprado en el año 1. Y entonces te devuelven los 2.000 euros que habías aportado más la rentabilidad que han generado con la compraventa de esa posición. Entonces, tú asumes un compromiso, vas desembolsando durante unos años, lo que es muy bueno porque te ayuda a poder ir planificando y ahorrando a largo plazo, y luego a partir de unos años, que suelen ser 4 o 5 años, empiezas a recibir una rentabilidad alta que te permite o volver a invertir o tener una renta alta extra que no te da cualquier otro tipo de activo. Que normalmente, pues en fondos de private equity buenos, pues es en torno a 2 veces y media el dinero que habías aportado. Comentando en la oficina con mi compañero Eduardo, que es el especialista en inversiones alternativas y demás en Finet, veía que hace poco, claro, si eras un inversor de a pie, solo podías entrar en estos fondos a partir de 100.000 euros. Esto se bajó hace unos años, si mal no recuerdo, a 10.000, que es lo que has comentado tú. Sí. ¿Habéis visto que haya cambiado mucho el tipo de inversión? O sea, de inversor, digo, ¿cómo os aseguráis que este inversor más minorista pues sepa un poco en lo que invierte? Ha cambiado una barbaridad. Efectivamente, hace 2 años entró en vigor una ley que reducía el ticket para invertir en private equity de 100.000 a 10.000 euros, con otra serie de requisitos, pero bueno, el gran requisito es que quien va a invertir desde 10.000, el regulador considera que tiene menos conocimiento y menos patrimonio y entonces le tienes que dar asesoramiento financiero. Nosotros lo que hemos identificado identificamos una grandísima oportunidad, que era para poder abastecer esa demanda, montemos una gestora digital con un producto fantástico y empecemos a educar el mercado para que sepan que para invertir en private equity pues está Crescenta como el referente para poder acceder a los mejores fondos del mundo. Y lo que hemos disfrutado de estos meses desde que lanzamos las primeras oportunidades de inversión es que hay una barbaridad de gente, o sea, hablamos de decenas de miles de personas que han invertido en otros activos, que han escuchado en algún momento hablar del private equity o que al descubrir los atributos del private equity pues se están lanzando a invertir. ¿Por qué? Porque es gente que quiere invertir a largo plazo sin sufrir la volatilidad, las pérdidas, el estrés financiero que te da invertir al 100% de tu capital en los mercados cotizados, ¿no? En bolsa y demás. Y es gente que lo que busca es rentabilidad, ahorro a largo plazo y diversificación. Entonces, nosotros lo que queremos es que toda esta gente que invierte en otros activos descubra el private equity y de manera gradual vaya creando una cartera, ganando confianza y dominando los términos intrínsecos a esta estrategia de inversión. El objetivo final y lo que nosotros consideramos es que todo inversor activo debería tener un porcentaje de su patrimonio invertido en private equity y es el patrimonio, o sea, es ese porcentaje de patrimonio que no vas a necesitar a corto plazo, con el que quieres generar una rentabilidad alta y con el que quieres disfrutar de un mejor estilo de vida a medio y largo plazo, ¿no? Entonces, bueno, lo que hemos es despertado una audiencia muy amplia, muy grande de inversores que gracias a Crescenta ahora pueden empezar a crear cartera en esto como antes hacían los ricos, porque antes era pues un activo que estaba reservado desde 100.000 euros y que, bueno, pues obviamente son un pequeño grupo de privilegiados los que podían invertir.
¿Esperáis que esto siga reduciéndose, este tope para bajar, o es demasiado, o a partir de con más rebajas es más complicado? Supongo que esto irá evolucionando para que más inversores puedan acceder, pero tampoco será fácil, digo. Sin duda va a ir evolucionando. Yo creo que con el tiempo se irá reduciendo. Me parece bien y me parece prudente el hecho de que haya sido 10.000. Hay gente que considera 10.000 te suena como un ticket muy alto. Si lo ves desde otra perspectiva y es 2.000 euros al año, pues entonces ya te das cuenta de que es algo bastante accesible para un universo más amplio de inversores. Dicho esto, aunque 2.000 euros al año nos parece que ya es suficientemente bajo, la tendencia es que se vaya bajando porque lo bueno que tiene este activo es que ya ha demostrado a lo largo de su historia que es un activo que debería estar en la cartera de todos los inversores activos por los atributos que le ofrecen, ¿no? Y la complementariedad a otras estrategias de inversión que mucha gente pues está incorporando en sus carteras. ¿Cuál es el perfil típico? Ahora te quiero preguntar un poco por el tema de empresas. ¿Qué tipo de empresas se pueden encontrar en un fondo de private equity? Has citado antes algunos ejemplos a nivel español. ¿Podrías Sí. darnos algún otro ejemplo más? Seguramente algunos sorprendan a nuestros oyentes y digan, anda, si esta no cotiza en bolsa. Pues no cotiza en bolsa. No. De hecho, la inmensa mayoría de las compañías que conocemos no cotizan en bolsa. El universo de compañías que hay en el mercado, los mercados privados en los que puedes acceder a través de fondos de capital privado, pues es igual de amplio que el que puedas acceder a través de bolsa. Cuando me refiero a amplio, me refiero a en cuanto a sector, industria, tamaño, etcétera, tal, ¿no? Entonces, dentro del capital privado hay diferentes estrategias, pues una se llama el private equity, otra es el venture capital, otra es el inmobiliario, otra es la infraestructura, y estas estrategias pues invierten en compañías que operan en un determinado sector, ¿no? Y además, luego hay para cada una de las estrategias, por ejemplo, el private equity, pues hay estrategia de mercado pequeño, mercado mediano, mercado grande, mega buyout se llama, y es pues compañías que tienen valoraciones desde 50 millones de euros hasta 5.000 millones de euros, ¿no? Entonces, el private equity a través de diferentes vehículos, pues podrás crear una cartera en la que poder ir ir teniendo exposición a sectores, industrias y compañías que se adecúen a tus intereses, ¿no? Te pongo ejemplos. Nosotros, uno de los fondos que tenemos en Crescenta, uno de los que está activo ahora en crescenta.com, es un fondo de Private Equity Buyouts. Private Equity Buyouts es una estrategia que lo que hace es toma una posición de control en una compañía privada. Yo compro más del 50% de una compañía porque le aporto un capital, me siento en la gestión de la compañía y ayudo a esa compañía a internacionalizar, adquirir otras compañías, mejorar su eficiencia, etcétera, ¿no? Pues este fondo nuestro tiene debajo varios fondos internacionales, todos cuartil superior a nivel global, que invierten en compañías. Pues, por ejemplo, en España hemos invertido en fondos internacionales que en España son los dueños de MásMóvil, son los dueños de Burger King, son los dueños de las que te he dicho antes, Idealista, Parques Reunidos, Securitas Direct, Universidad Europea, y hay muchas compañías de muchos sectores que utilizamos cotidianamente que son propiedad de fondos. Compañías españolas que, por ejemplo, yo qué sé, pues Pastas Gallo, Chorizos Palacio, no sé, Codorniu, Freixenet, todas estas compañías que utilizamos y que conocemos y que son parte de nuestra historia, son compañías que son propiedad de fondos de private equity y que los inversores que invierten en private equity pues disfrutan de su crecimiento y de su expansión y de su evolución obteniendo gran rentabilidad gracias a estos gestores que hacen estas inversiones. Claro, aquí surgiría una de las dudas, uno de los riesgos que puede haber un inversor así al escuchar este tipo de inversiones sería, ¿y qué pasa si una empresa, por ejemplo, va mal? Una empresa en la que le habéis aportado capital suficiente. Bueno, en este caso, en vosotros, vuestro fondo es un fondo de fondos, ¿no? ¿Qué pasa Sí. también a nivel fondo? O sea, si un fondo no va lo suficientemente bien, ¿cómo lo hacéis vosotros? Y a nivel ya esos mismos fondos, ¿qué hacen si una empresa pues les va mal o va a la bancarrota o estas cosas? Sí, aquí la diversificación es obviamente, como cualquier otra inversión, un atributo súper importante y que nosotros tenemos muy en cuenta. Insisto en que
nosotros, nuestro trabajo principalmente consiste en análisis financiero y es a lo que yo me he dedicado toda mi vida y el equipo de Crescenta, la parte más importante del equipo, nos dedicamos a la selección de oportunidades de inversión. Todo lo que los fondos en los que invertimos, consistentemente a lo largo de su historia y habiendo gestionado decenas de miles de millones y centenas de compañías, no han perdido dinero con las compañías en las que han invertido, ¿vale? Porque tú inviertes en compañías privadas que de algún modo son compañías muy estables, tienen una cuota de mercado bastante estable y lo que inyecta es capital sobre todo para acelerar su crecimiento, pero normalmente cubres el riesgo teniendo la garantía o la certeza de algún modo de que, oye, pues si no cumplo ese plan estratégico tan agresivo, siempre va a poder seguir manteniéndose tal y como está, que es una compañía rentable que da de comer a todo su equipo y demás. ¿Vale? Dicho esto, si se da la eventualidad de que una compañía no vaya bien, la mayoría de los fondos, pues por regla general, invierten, pues depende del tamaño del fondo, pero hacen entre 25 y 100 inversiones. Entonces, lo que haces es diversificas con una inversión en un fondo para tener exposición a tantas compañías que independientemente de que una vaya mal, si perdieras dinero con una, pues mitigas toda esa pérdida con esa compañía con la rentabilidad que obtienes con el resto. Y además, Crescenta, para dotarle de más seguridad a este activo, lo que hacemos es montamos fondos de fondos en los que tienes 5 fondos por debajo. Entonces, tienes 5 fondos por debajo, cada uno con 50 compañías. Entonces, de algún modo, pues tienes una exposición a 250 compañías con un único clic, con una única inversión bueno, pues tienes esa diversificación que te permite estar tranquilo en el caso de que alguna de las inversiones no funcionara. ¿Cómo funciona en este caso? Has comentado antes que teníais un fondo abierto, si mal no recuerdo, el Crescenta, creo que tengo anotado aquí, Private Equity Buyouts, es el que has comentado. Sí. ¿Tenéis en mente algún otro producto o cómo lo estáis haciendo? Sí, lanzamos 2 fondos, uno era de Private Equity Growth. El Private Equity Growth, os he contado antes que es Private Equity Buyout. Private Equity Buyout es toma de posiciones mayoritarias en compañías bastante maduras y bastante estables. Y Private Equity Growth es otra estrategia que lo que hace es invertir posiciones minoritarias, o sea, no tomas el control de la compañía, sino que sigues delegando la gestión en su equipo actual, en compañías en una fase como de mucho crecimiento. Suelen ser compañías con una base tecnológica. Bueno, pues nosotros lanzamos 2 oportunidades con estas 2 estrategias. El de Private Equity Growth es un fondo de 25 millones que contamos con 400 inversores y ya se cerró porque lo completamos por estar comercializado completo. Y Private Equity Buyout nos queda algo de espacio todavía y bueno, pues llevaremos unos 300 inversores y es un fondo de 30 y algo millones de euros. Como creemos, el objetivo nuestro es que el inversor vaya descubriendo poco a poco el mundo del capital privado, vaya creando una cartera diversificada. Entonces, nuestro plan es ir lanzando recurrentemente oportunidades de inversión para no dejar a nadie fuera y que cuando alguien descubre que quiere invertir en esto, pues siempre tenga cómo hacerlo. Entonces, ahora estamos trabajando en 2 nuevas oportunidades de inversión. Una la vamos a lanzar en las próximas 2 o 3 semanas, que es muy chula y no puedo hablar mucho porque queremos controlar todavía un poco la demanda, pero es un fondo en el que hemos hecho una selección de fondos internacionales fantásticos que tradicionalmente eran únicamente accesibles para las grandes fortunas. Y luego el otro, pues es otro fondo que lanzaremos a final de año que es también complementario. O sea, el objetivo es que alguien que invierte con nosotros y que decidiera invertir en todo no tenga duplicidades y pueda siempre como crear una cartera diversificada de manera gradual, que sea complementaria y que siempre le vaya optimizando esa exposición a los mercados privados. Estos fondos se suelen cerrar con más asiduidad que los fondos de inversión tradicionales, me refiero, porque quizás tendrán como un pequeño capital, o sea, no puedes tampoco tener todo el capital del mundo porque no será operativo. Es un punto muy importante, o sea, la diferencia entre un fondo líquido y líquido es que normalmente en un fondo de bolsa o en ETF o en un fondo de varias compañías cotizadas, pues hay muchísima interacción y hay gente que compra y que vende consistentemente, entonces siempre encuentras ese espacio para entrar y salir. Los fondos de Private Equity no funcionan así, son fondos cerrados y básicamente el gestor del fondo decide, oye, pues yo quiero levantar 20.000 millones de euros para hacer adquisiciones de 50 compañías en Europa en los próximos 5 años. Entonces, una vez ha recaudado esos 20.000 millones de euros, pues decide cerrar el fondo y ya
cierran como esa fase de comercialización y se dedican a la fase de inversión y gestión de las compañías en las que han invertido. Entonces, este es un caso real, EQT, que es uno de los fondos que tenemos en cartera, es un fondo de 20.000 millones de euros. Tardaron 3 o 4 meses en levantar esos 20.000 millones de euros. Cuando los levantaron, nosotros estábamos ahí para conseguir espacio y entrar en ese fondo, y ahora lo que ya no captan más dinero, sino lo que están haciendo es invertir ese dinero que captaron. Y dentro de un par de años volverán a levantar cuando la cartera del fondo actual esté completa. ¿Cómo gestiona un fondo de inversión así el tema de las ventas y las salidas de empresas? Por ejemplo, una empresa que no me está yendo muy bien, ¿se puede salir fácil de ahí o es un poco más líquido también en esa parte? No tienes necesariamente que querer salirte porque no te vaya muy bien. Al revés, el objetivo es maximizar lo antes posible el que te vaya muy bien con esa compañía para luego hacer esa venta, ¿no? La forma de salida, pues hay 3 grandes formas de salida. Es, por ejemplo, pues, un fondo de private equity como EQT, que compró el Idealista, ¿no? El portal este de compra-venta de inmobiliario en España, que es el número 1, pues compró el Idealista y podría haber tomado 3 formas de decisión de venta. La primera podría venderla a una compañía similar, pero que sea más grande y que lo que quiera es tener exposición al mercado español, entonces te vende Idealista para que montes un grupo un poco más global, más grande. La segunda es salida a bolsa. Las compañías que cotizan en bolsa, por regla general, son compañías que antes han transaccionado entre fondos de private equity y se han visto financiadas por fondos de private equity o de venture capital o lo que sea. Y el tercero pues sería vender a otro fondo. A lo mejor un fondo adquiere una compañía cuando vale 50 y se la vende a otro fondo cuando vale 500 y ese fondo la compra cuando vale 500 y la vende cuando vale 5.000. Entonces, estas son como las 3 vías de salida más comunes. Y volviendo un poco al punto que he tocado antes, ¿no? De lo de la salida a bolsa y demás, hay un punto muy importante que hay que entender y es todas las compañías, pues como yo que sé, Amazon, Facebook, Google, todas las compañías estas de las que se habla recurrentemente que cotizan en bolsa y que todo el mundo invierte en ellas, pues cuando se montaron, pues eran compañías que primero se montaron en un garaje, luego en una oficina más pequeña, más grande y hasta acabaron siendo grandes estructuras y grandes multinacionales a nivel global, ¿no? Pues todo ese crecimiento desde que valían 0 hasta que valían decenas de miles de millones, pues ese crecimiento y la rentabilidad de todo ese proceso, realmente quien lo disfrutó fueron los agentes y los inversores del mundo de los mercados privados. Y ya llega un momento en el que deciden salir a bolsa y cuando sale a bolsa es cuando ya empieza a fluctuar, se genera más arbitraje, entran muchos agentes, fluctúa su valor por agentes externos más macroeconómicos, políticos, etcétera. Entonces, cuando inviertes en una compañía cotizada, normalmente la posibilidad de retorno a largo plazo es más baja que cuando inviertes cuando es privada, porque todavía le queda mucho espacio para maximizar su oportunidad de crecimiento. Pues nada, oye, nos alegramos un montón de traer otro tipo de inversiones de las que no habíamos hablado todavía en el podcast. La verdad es que ha sido bastante interesante. Antes, eso sí, de irte, déjame hacerte la clásica pregunta de esta 6ª temporada del podcast, que es ¿qué error has cometido, que ha cometido Ramiro a nivel individual en el pasado al invertir, del que haya aprendido más? Pues yo, antes de dedicarme al mundo del capital privado, como os he dicho al principio, yo he trabajado en el mundo de la inversión en general toda mi vida y también en el mundo del cotizado, y creo que uno de los grandes errores que comete cualquier inversor, y sobre todo a título particular, es yo antes hacía inversión en stocks, en renta variable, pero invertía en compañías una por una, y pensaba que tenía una información y una visión que podía ser mejor que la que podía tener el mercado. Y la realidad es que luego con el tiempo descubrí que estaba totalmente expuesto a unos agentes que controlaban mucho más acerca de esa compañía específicamente y que podían anticiparse más a la fluctuación que va a haber en el mercado. Entonces, el error que cometí fue perder dinero con alguna inversión en bolsa cuando empezó a irme todo muchísimo mejor, cuando empecé a delegar mis decisiones de inversión en gestores de fondos que se dedican profesionalmente a esto, ¿no? Genial, pues nada, ahí queda la opinión de Ramiro de ese pequeño error que al final, pues bueno, por eso la pregunta está
pensada para hablar de los errores, porque de los aciertos se Sí. aprende menos. Entonces, Sí, no, total, es súper importante y además yo creo que el inversor particular va como, se repite la historia, ¿no? Se repite la historia en todo el mundo en el que empieza a generar un ahorro y empieza a generarse esa inquietud interna de empezar a crear cartera y ahorrar a largo plazo, ¿no? Entonces todo el mundo, y lo lógico es ir probando diferentes metodologías de inversión y vas descubriendo como unas ganas, no ganas, otras ganas pero con mucho estrés, otras ganas consistentemente de manera relajada. Y entonces, lo importante como inversor particular es ir descubriendo las diferentes estrategias de inversión que se te presentan, que cada vez van a ser más, porque esto cada vez es un mercado más democratizado y más amplio, y poder ir creando una cartera que se adecue a tu perfil. genial. Bueno, hablando de, por cierto, de inversiones alternativas y demás, en fin, hemos abierto hace poquito una sección de inversiones alternativas. Por si queréis echar un Sí. vistacín, pues abajo en la descripción os la dejaremos, que la verdad es que está bastante interesante por si queréis también aprender un poquito de qué va este mundo de inversiones alternativas y demás. Ramiro, ha sido un placer tenerte por aquí y nada, nos vemos en la siguiente. Igualmente, muchísimas gracias por la invitación. Y nada, a vosotros, pues lo que os comento toda la semana. Lo primero de todo, que si nos dejáis un me gusta nos ayuda muchísimo, ya sabéis, a difundir entrevistas tan interesantes como esta. Y la siguiente, pues eso, nos vemos la siguiente semana con otro tema también muy interesante, seguro, aquí en Finet Talks.